¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos cambiarlo o estamos atados a un destino irrefutable? Hoy conocerán la historia de un manga que predijo varias de las catástrofes más graves que el mundo enfrentó. Y la verdad detrás de esta leyenda. Yokoso, Soshite Naruchun Byosoru, Okaruto no Jonin. Hace poco publiqué este short, donde les contaba la historia del futuro que vi, un misterioso manga predictivo que adelantó graves catástrofes que terminaron cumpliéndose. Y motivado por su interés, comencé a investigarlo para traerles este video, descubriendo una trama oculta diferente a las leyendas que circulan por internet, y que seguro nadie se los contó. ¿Realmente es un manga predictivo? ¿Realmente acertó en sus predicciones? Predijo, como se dice, el coronavirus. Nos alerta de una catástrofe que estamos a punto de enfrentar. Los mangas son la versión japonesa de los cómics o historietas, y fueron origen de grandes obras como Saint Seiya, que acaba de terminar, y aprovecho para agradecerle al maestro Kurumada por esta obra espectacular a la espera de nuevas aventuras. Y como cualquier obra literaria, abarcan todo tipo de género. Pero la historia que nos convoca hoy es Watashi ga Mita Mirai, o El futuro que vi, de Ryo Tatsuki, que según la leyenda que circula por internet, fue publicada, según quien la cuente, entre los años 80 y 90. Y entre sus predicciones, como vemos en la portada, nos adelantó la muerte de la princesa Diana, el tsunami de Japón de marzo de 2011, el terremoto de Kobe, también en Japón, de 1995, además del fallecimiento de Freddie Mercury, la llegada del COVID y una futura erupción del monte Fuji. Fue gracias al profetizado terremoto y tsunami de Japón de 2011 que este manga comenzó a ganar fama no solo en Japón, sino en todo internet. Y eso hizo que copias en buen estado de este libro se llegasen a vender por más de 200.000 yenes, poco más de $1.200. El manga fue tan famoso que su supuesta autora comenzó a hablar en foros japoneses y hasta dio entrevistas, hasta que se supo que aquella persona era un impostor que se hacía pasar por la verdadera Ryo Tatsuki. Una controversia que retrasó la reedición de este manga, planeada para 2021, mientras que la verdadera Ryo Tatsuki no sabía nada al respecto, habiéndose retirado en el 2000 y no teniendo internet, siendo su nieta quien le contó todo lo que ocurría alrededor de su manga. Ahora, ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Es realmente un manga predictivo? Prepárense, porque lejos de lo que se cuenta en internet, el trasfondo de este manga es mucho más interesante. Y les aseguro que no lo encontrarán en otro lado, ya que lo que les estoy por contar lo recopilé investigando en páginas japonesas, donde hasta llegaron a entrevistar a la verdadera Ryo Tatsuki. La historia nos cuenta que la mangaka Ryo Tatsuki debutó en 1975 en la revista Princess con su manga Go Hiromi Monogatari, dedicándose hasta 1990 a contar comedias románticas, romances históricos y hasta alguna que otra historia de rock, hasta que ese año su carrera dio un giro rotundo, comenzando a publicar historias de terror, misterio y esoterismo, hasta retirarse entre 1998 y el 2000. Y en realidad, el futuro que vi, este manga, o en realidad esta portada, pertenece a un libro recopilatorio o tankobon, en el que se cuentan diferentes historias de este estilo, esotéricas y de terror, publicadas por esta autora a lo largo de su carrera, como se ve en este índice.
Y la verdadera historia del futuro que vi, su manga predictivo y más famoso, solo ocupa 26 páginas entre las 165 y las 190, siendo en realidad publicado en 1996, y recuerden la fecha porque es importante, en la edición de septiembre de True Scary Stories, de la editorial Escola. En la portada vemos un autorretrato de Ryo Tatsuki, dibujada llorando por las oscuras predicciones que una especie de ser místico le ofrecía en sueños, y que fue registrado en sus diarios de sueños, unos diarios en los que escribía cada mañana los recuerdos de lo que había soñado la noche anterior. Un sueño que tuve el 26 de noviembre de 1995, 15 de julio, mi funeral. Una predicción algo metafórica, ya que quienes estudian estas predicciones aseguran que se refiere a su retiro como artista, a su muerte espiritual ocurrida en el 2000, 5 años después de tener este sueño. Y lo digo porque este es un patrón que siempre se repite. Las profecías se cumplen 5 años después de que ella las sueñe. El sueño que tuve el 31 de agosto de 1992. ¿Diana? ¿Qué? Mostrando una mujer llamada Diana sosteniendo un bebé. Y qué curioso que Lady Di fallezca un 31 de agosto de 1997, 5 años después. Curioso, ¿no? Pasamos quizá a la más interesante. Y sí, ya sé que me salteé una, pero esa después la charlamos. El sueño que tuve el 2 de enero de 1995. Una tierra áspera y agrietada. Cuando dije llévame, después de 5 años, ven a recogerme. Ángel. Y es interesante porque el 17 de enero de 1995, 15 días después de la fecha de esa profecía, ocurrió el devastador terremoto de Hashi Awashi, que afectó a la prefectura de Kobe, causando 6.434 muertes y casi 44.000 heridos. Escalofriante, ¿no? ¿Cómo puede tener esa precisión? Fue gracias a ese acierto en que este manga ganó la fama de premonitorio. Pero si lo recuerdan, se supone que las predicciones se cumplen 5 años después de los sueños de Ryo Tatsuki, y no, como en este caso, 15 días después. Aunque podríamos tomarlo esto como un caso especial, ¿no? Pero la historia fue publicada en 1996, y este tomo recopilatorio, donde se ven las predicciones de la portada, es de 1999, por lo que estos acontecimientos, en realidad, ocurrieron antes de que sea publicado. Supongo que es mucho más fácil predecir cosas que ya ocurrieron, ¿no? Por lo que el carácter de predictivo que tiene este manga solo depende de la buena fe que podemos tener en su autora. Y además, en realidad, ninguna de estas predicciones son tratadas dentro de la historia, sino que la trama del futuro que vi se basa en un tsunami devastador que enfrentaría a Japón en el futuro. Lo que sí se menciona dentro es la muerte de Freddie Mercury. Pero acá quiero hacer un punto en la historia. Resulta que en la reedición de este manga, que fue publicada en 2022 tras la controversia del autor impostor, el libro es ampliado y trae declaraciones de la autora sobre sus sueños premonitorios, principalmente los mostrados en la portada, que no forman parte de la trama de su historia, así como fotografías y notas de sus diarios de sueños. Y por eso conocemos la historia detrás del sueño de la muerte de Freddie Mercury, donde Ryo Tatsuki nos cuenta que soñó este evento en 2 oportunidades. La primera, el 1 de noviembre de 1976, cuando la noticia del fallecimiento fue informada en la televisión y su amiga, fanática de Queen, comenzó a llorar. Y la segunda, el 28 de noviembre de 1986, cuando se vio en una especie de set de grabación donde se grababa una película en la que ella dirigía y formaba parte del elenco. Y en el set habían 3 estatuas que representaban a los miembros de Queen, salvo la de Freddie Mercury. Fue nuevamente 5 años después de este último sueño cuando se consumó el fallecimiento del cantante de Queen, un 24 de noviembre
de 1991, mostrando en el manga el recorte de este diario donde se trata la noticia, cumpliéndose nuevamente ese patrón de sueños predictivos de 5 años. Pero claro, nuevamente son historias que ocurren antes de que sea publicado este manga, por lo que todo depende de la honestidad de Ryo Tatsuki. Ahora, la leyenda de internet, así como el short que publiqué y me hago cargo, cita una supuesta entrada de su diario de sueños. En 25 años, un virus desconocido llegará en 2020. Lo que muchos afirmaban era una profecía que alertaba sobre el coronavirus, lo cual es falso. Es un hoax de internet. En ningún momento se menciona, ni en el manga, ni en sus diarios, esa frase. Y por eso siempre es importante consultar primero las fuentes originales. Entonces, ¿ninguna de estas predicciones es cierta? Yo no diría eso. ¿Recuerdan que dejamos una sin mencionar? El gran desastre ocurrió el día 3 de 2011. No menciona el mes, pero el día 3 de 2011. ¿No les recuerda el terrible tsunami que ocurrió en Japón un 11 de marzo, mes 3 de 2011? Curioso, ¿verdad? Y esta sí es una predicción posterior a que sea publicado el manga. Un devastador tsunami que costó 20.000 muertes en la prefectura de Tohoku. Ahora, ¿no les resulta extraña esta predicción? Es diferente al resto, ¿no? Una hoja completamente en blanco, un mensaje escueto, sin dibujos ni color. Según una entrevista que obviamente se las dejo en mi Twitter, la artista dice que tuvo esa profecía en un sueño el día anterior a entregar los manuscritos de su obra y sintió la necesidad de publicarla y por eso la dibujó en la portada. ¿Qué piensan? Y aún nos queda la última y más aterradora de todas. Un sueño que tuve el 20 de agosto de 1991. El monte Fuji era tan hermoso como una postal. Las nubes giraban a gran velocidad y empezaron a disiparse. Justo cuando pensé que las nubes se estaban disipando, escuché el sonido del Fuji haciendo erupción. De cumplirse el estándar de 5 años, la predicción debería cumplirse en 1996, y como saben, eso nunca pasó. Pero en sus diarios de sueños, la autora da más detalles. Indica el día en que mi función terminará, y ese es 2025. ¿Recuerdan aquella profecía del supuesto terremoto de Kobe? 2 de enero de 1995, la tierra está separada y agrietada. Cuando dije llévame, después de 5 años, ven a recogerme, ángel. Habla de un ángel, casi como una metáfora apocalíptica, ¿no? Y si en realidad todas las profecías de la portada apuntan a un único evento devastador. Y ahora miren esta ilustración de uno de sus diarios de sueños, que como ven por la fecha, es una ampliación de la profecía del 3 de 2011. ¿La recuerdan? El gran desastre que ocurrió el día 3 de 2011. Supuestamente, el tsunami del 11 de marzo de 2011. Aunque ahí también nos marca otra fecha del futuro, julio 2025. ¿Y no le recuerda eso a la primer profecía que leímos, que daba una fecha que parecía colgada? Un sueño que tuve el 26 de noviembre de 1995, 15 de julio, mi funeral. Y volviendo a la profecía de aquel ángel, ¿recuerdan lo que explicó Ryo Tatsuki en su diario de sueños? Indica el día que mi función terminará, y eso es 2025. Y es muy curioso porque en los últimos años, el gran cinturón de fuego del Pacífico se encuentra en uno de sus puntos de mayor actividad, y cada año que pasa, esa actividad crece.
Y eso sí que fue algo que ella no podría profetizar. ¿Ocurrirá algo el 15 de julio de 2025? Esperemos que esta vez Ryo Tatsuki no acierte. ¿Creen en las profecías de Ryo Tatsuki? ¿Creen que acertó con el tsunami de 2011? ¿Se acerca una catástrofe en julio de 2025? Goseiyo, arigato gozaimashita, matane, hikai wa.